en cada uno como un, sí, como un proceso. Nos parece que, y por ahí va divididos como estrictamente en las mismas secciones, etcétera. Y hablamos, entonces, poner todos como en esa misma jerarquía, lo pensamos más fácilmente, uno con... Ujú. Sí, sí. A ver, chavos, ¿alguna otra pregunta, una duda ya para concluir? Hombre, a ver, por aquí. Ajá. Aquí un arquitecto acá de la facultad dice, comenta que es una forma innovadora de trabajar y es una inspiradora para nosotros los estudiantes. Dice, ¿se puede vivir de ello? ¿Qué le contestan al arqui? A ver. No sé si, bueno, no sé si entiendo bien la pregunta. Si la pregunta es, ¿no? Pues, todo esto, incluso todo está pensado como para todo posible. O sea, incluso esta manera, al fin, creo que, a ver, creo que podría parecer que de pronto, por ejemplo, Omar o que tendríamos que contratar a más gente. Realmente también en este mismo proceso, como que nos permite ser eficientes. Entonces, nosotros, digo, no hablamos de tecnología, pero este proceso está pensado para, pues también uno de los objetivos. Entonces, por ejemplo, voy a intentar, pero, por ejemplo, el hecho de que presentemos todo de nuestra página de internet implica que no tenemos que pasar o de que usemos para explorar toda nuestra información. Nos permite, por ejemplo, que nuestro portafolio, un botón y el portafolio a partir de los proyectos. Por ejemplo, nunca hacemos imágenes para presentación. Vamos a tener en una semana, en vez de tener que pasaba mucho en la escuela, que era como, te quedan una semana o dos para tu entrega. Estás, dejar de pensar, modelar todo en 3D, pasarlo a un software para hacer un render, hacerle personas y editarlo, hacer un archivo de InDesign para armar ahí toda la información. Los planos, exportarlos a... Nosotros al final también procesos. Entonces, por ejemplo, todos los dibujos que vieron, todos son de AutoCAD. Nunca cambiamos de programa después. Entonces, la pregunta, un poco la idea de la metodología también es ser lo más... Sí, exacto, Sí, como esta idea del trabajo inútil. Ah, perdón. O sea, que esta idea del trabajo inútil, no es el trabajo inútil de cambiar entre programas, de hacer algo especial para presentar. De pronto, de pronto, de todas las cosas que podrían estar en un espacio, podría parecer trabajo inútil, y ese sí estamos dispuestos a hacer. no, y sobre todo también es como pensar que hacen, se van con, o sea, el proceso de diseño es también el proceso de construcción, gestión, cómo crear herramientas
involucrados para ir construyendo el proyecto y que eventualmente se llegue a algo. De evento, donde creo que es un poco la aparte de la la condición que prepondera es como vender o incluso ya o que lo habite. Entonces, en ese sentido, un poco todo lo que gira en relación a nuestras de trabajo, más que como algo que nos dé, y que nos permita trabajar con más. Y con estas preguntas como de, está poniendo como estas como ideas de la escritura de que desvelas eres el bueno o que a trabajar una semana sin dormir, etcétera. Nosotros justo le hemos dado muchas vueltas a eso. Ahorita les voy pero hicimos justo es como una especie de ensayo sobre cómo qué implicaría y entonces lo pueden ver acá en la página. Salió en Platt, que es en Texas. Pero está en inglés. Y era hicieron ellos un número que se llama Simplicity. Sí, cuatro principios. Y estábamos como... Y eso es lo que le hemos dado muchas vueltas, como qué consecuencias una arquitectura fácil en términos de trabajo, digamos, como muy, muy político. Pues sí, que implica como al final todos los arquitectos somos trabajadores. Ser un proceso más fácil o más difícil, que implica que se valore como esta estética de lo difícil, difícil, etcétera. No está traducido, pero ahí está en la página. Bueno, a mí personalmente me llama mucho la atención el hecho de que también ven a la arquitectura como un acto efímero, ¿no? Dos de sus casos de estudio que nos presentaron fue la Feria de Arte y el Pabellón del Eco, ¿no? Entonces, también me llama mucho la atención que se tome eso como un estudio de apropiación del espacio, ¿no? No simplemente como un objeto arquitectónico que va a perdurar tiempo, ¿no? Sino que puede estar un menor lapso de tiempo y que también se considere como una obra que debe de estudiarse, ¿no? Sí, y al final en eso que dice Sebastián, me parece que es muy importante, por ejemplo, asumirnos como arquitectos de un fragmento muy pequeño de cualquier espacio. Y una vez que los arquitectos dejamos de pensar o de trabajar, también sigue cambiando. Es importante vernos en esa condición tan pequeña de lo que nosotros podamos hablar. En ese sentido, si nos asumimos en ese pequeño fragmento, pues no hace sentido más bien cómo podamos aportar o poner a prueba ciertas cosas o imaginar. Y pues ya que nunca cambien las cosas, o no sé cómo decir. ¿Algún otro comentario, una pregunta aquí? Y buenos días. Sí, bueno, va.
¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Sí, ok, buenos días. Posición, ¿no? Hoy que empezamos, que nos compartan. La verdad es que me ha llamado la atención el proceso en el que ustedes, serie de ideas que fui anotando, pero bueno, cosas administrativas me salí. La verdad es que enseñan un proceso de diseño arquitectónico complejo. Eso está bien interesante, ¿no? ¿No? De la hipercomplejidad, del hipertiempo y todo este tipo de condiciones. La verdad es que sí, los proyectos les han nutrido. Es bien interesante también cómo toman el mobiliario como génesis del proyecto o todo lo que acompaña. Bien interesante. Más sentido común en sus proyectos también, ¿no? Muchas veces los arquitectos nos vemos muy dogmáticos, ¿no? El sentido común nos podría ser más fácil. Ustedes que hacen, por ejemplo, en el ECO, lo que hicieron también donde hicieron la feria de cómo arquitecturas que tienen un espacio que sirven para eso, arquitecturas dentro de arquitecturas. Me llama mucho la atención la preciosa arquitectura, es una representación, una idea, no es el render súper terminado. Sus arquitecturas, como dijo hace ratito Sebastián, son mucho como para la polivalencia de Venecia, que ganó España, ¿no? La arquitectura no acabada, la arquitectura que puede ser revisitada, la arquitectura que se... Personalmente, como millero de ideas de ustedes, el problema arquitectónico, y me resulta bien interesante. Los felicito, gracias. 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 Hablar un poco sobre lo que dice Saúl. Me parece que, o sea, en lo de, o sea, el objetivo, el caso era como, por ejemplo, los objetos que decidimos, intentamos que fueran de manera, son objetos que incluso la mayoría de Home Depot, por ejemplo, y un poco el objetivo de eso era asumir que esos objetos van a ser parte de la arquitectura. ¿Cómo le podemos hacer como arquitectos para permitir que estos habitar los espacios a ellos? Y bueno, esta cuestión, pues obviamente, personal que alguien puede llegar a tener, realmente hace que los arquitectos no podamos ir en contra de esas cosas. Entonces nos interesa mucho cómo trabajar con las cosas que más que las que nosotros podamos diseñar por pensar que no es un diseño. Entonces, creo que ahí también es entender cómo, ¿no? la construcción de un diseño. Y por otro lado, me parece también importante mencionar que presentamos y no estamos a manera de mostrarles 4 proyectos que queríamos enseñarles. Lo que es como de implementación de la metodología para poder justamente partir cómo pensamos, porque de alguna manera pensamos que la discusión, pues tanto en la academia como también en la práctica, en torno a los resultados, y que también identificamos que pocas veces se habla de estas cosas en las conferencias. Entonces sí tenemos un interés particular
tanto como también como que les queríamos como enseñar proyectos terminados, ¿no? Ah, a ver, Elisa, ¿andas por ahí? Bueno, yo quiero... Ok, va. Sí. Ah, yo quería hacer como, bueno, un comentario, no sé, pero una de las que me parecieron de esto fue que, bueno, por lo que entendí dentro de su metodología es que le dan la misma muro que están haciendo, es lo que conforma el espacio, lo que va a hacer que se genere el espacio, que son los muebles, ocupar para darle el espacio, nos olvidamos y las dejamos a un lado. Entonces, el hecho de que se tomen el tiempo de las cosas que conforman el espacio, trabajar muy importante porque muchas veces no las contemplamos nunca cuando estamos haciendo el proceso de diseño. Lo, los moldes, sillones, todo, y los vamos acomodando y no le damos la importancia a esto que va a generar un espacio más que el, ¿no? Cómo va a funcionar todo el mobiliario dentro de este. Bueno, yo, o sea, que, que como que, y digo, y esto, como que pensamos que justo uno de los problemas que se arquitectura y también muchas veces en la idea pues sí, de que si piensas en un edificio como una totalidad, para que sea como tú te la imaginas. Esos también se tratan de cómo diseñar o cómo tomar decisiones en los que en vez de pensar en esta unidad, como dejar espacio para que haya como la mayor cantidad de posibilidades y pues sí, como tú dices, es un poco como no, por un lado está como no pensar en y como ahí, y también está el otro extremo que es peligroso, que es como pensar en que si no están los muebles de Vitra, no, ya no está mal. Y entonces nosotros un poco va por ahí, como de cómo considerar todo, tratado de como platicar de... Que dice Hugo es, por ejemplo, cómo saber cuándo una decisión de diseño debe de ser dejarse para que el uso o cuándo se toman cuándo pudiera incluso no tomarse ninguna decisión y permitir o cuándo porque incluso arquitectos también pues, podríamos tomar esa decisión como parte del proceso de diseño o cuándo se específica para un proyecto específico otro país o cuándo se decide comprar algo usado. O sea, como que todas esas decisiones creo que es interesante, nos ha parecido más que decidir todo, como justamente someter a la discusión los mismos involucrados y la misma todo. Y estamos hablando de que en un edificio, pues bueno, hay demasiadas decisiones que a esta plática que es como la parte
las decisiones que tomamos lo hacemos porque haría que los procesos de diseño se hagan mucho más difíciles de llegar a conclusiones. Entonces, en ese sentido, creo que lo que hemos herramientas que discusión más cosas de lo que conforman los diseños. Entonces, como arquitecto, someter a discusión por distribuciones o como materiales en términos generales, pero incluso complejable que sean como, por ejemplo, llegar a estar en un edificio o inclusive, pues no sé, en qué momento del proceso de diseño pagador. Es cuando nos contratan, ni modo, no estamos acostumbrados a que lo primero que hablemos sea de una parte, hablando incluso como o sea, creo que como humanos es más fácil hablar de lo general a lo particular. Entonces, pero eso no quiere decir menos importante que el volumen del edificio. Entonces, como que creo que tenemos de trabajo y de discusión clientes para poderles facilitar a los clientes que también ellos puedan tomar la mayoría del... Porque al final también es de ellos van a ser los dueños de lo que nosotros estamos ayudándoles a diseñar. Entonces, discusiones y intentar trabajar ellos, pues de alguna manera estamos un poco ya asumiéndonos como que nosotros una especie de barrera que repasa, que no vayan a alterar nuestros diseños o estas cuestiones. Entonces, creo que ahí hemos un ejemplo es un poco cómo nos ven a los arquitectos ahorita. O sea, la mayoría de la gente con los arquitectos, ahí está que nunca cuidamos los tiempos o los presupuestos. Entonces, creo que eso se debe un poco a que no hemos logrado para poder transparentar y tomar a otro lado nuestros diseños, pues no sé, que según nosotros estamos convenciendo a la gente mucho que pasa eso en los procesos de diseño. Inclusive, creo que vale la pena mencionarlo. Nuestra manera. Llegábamos a la primera reunión intentando enseñar como convencerlos. Y si se les convence y se vende el producto, pues bueno, tampoco creemos que es bueno, porque de alguna manera ya lo vendimos. Estamos demasiado en intentar venderlo, haciendo todo lo que decía Rodrigo, como la presentación, que ni siquiera nosotros precipitado del proceso de diseño. Y pues si no lo vendemos, pues va a haber que volver a pensar en otro completamente. Entonces, como que eso no se va construyendo. O sea, no es una conversación, son como volados, o no sé cómo decirlo, como cuando cambiamos a trabajar. Pues algo que por lo menos nos ha ayudado mucho es que ya no nos sentimos como en área a lo que nosotros pensar o hacer, sino que todo lo que ha pasado a partir de ese momento es que hemos como actual
cada vez podamos trabajar mejor con más gente y comunicarnos mejor con más gente y en internet, que es nuestro archivo. Entonces, eso es un poco lo que nos interesa, como mejorar nuestras mismas mecanismos de oficina. Pregunta hace rato de casos de por qué los nombramos casos de estudio, y es un poco porque los entendemos como parte de manera de trabajo, no tan los que a lo largo de nuestra trayectoria. Inclusive, también algo que es interesante, donde, por ejemplo, solo y sin espacio existe, que es, digamos, la primera etapa en caso de que nosotros participemos en las siguientes, pero lo subimos otro que sí llegamos hasta otros pesos. Entonces, no nos parece igual de interesante subir un levantamiento que subir un proyecto construido. Ya en términos porque hay una o sea, siempre estamos con esta como intentando mostrar o incluso las fotografías que las tome de lo que nosotros queremos que tome. Entonces, es un círculo vicioso que ha fuerte a todas las partes. Y pues ese es nuestro contexto. Entonces creo que es difícil, ha sido para nosotros pues seguir estos mecanismos si estamos inmersos en este como contexto que es tan complicado. Respondiendo a la pregunta. No sé bien, sí, pues les compartí. Pues sí. No sé si alguien más. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, un comentario ya para terminar esta sesión, esta doble sesión? Ya para terminar. ¿Se me escuchan? Sí. Sí. Bueno, quisiera saber con ustedes porque decir áreas de trabajo, desde las maquetas, las fotografías, la gente con la que se han de reunir y dentro de todo esto, igual me gustaría saber qué es lo que ustedes buscan en alguien para poder trabajar con ustedes. O sea, de la persona y lo que buscan en alguien para trabajar con ustedes. Que hacer como de hacer más eficientes los procesos. También eso nos ha ayudado a no tener que gente entonces, en ese sentido, por ejemplo, todo lo que ven en la página de internet está sincronizado con un programa. Entonces, no eso para programar, para subir información a la página de internet. Y luego también desarrollo y decirlo de la metodología. Estos 8 años hemos ido identificando como los procesos y a su vez estructurar, que también en eso creo que es algo que la primera parte que habló Rodri se entendió bien,
mucho es como cuestionarnos lo que es una oficina de arquitectura, tal cual. Entonces, mucho justamente cuántas personas, si, o incluso si trabajemos o si trabajemos desde todos al mismo tiempo. Entonces, sí, esas son preguntas que siempre están como dándonos vuelta en la que queremos que sea nuestro. Pues sobre los conocimientos de cada una de lo que preguntas, creo que está en la página de internet viene específicamente lo que nosotros, digamos, buscamos y pues varía dependiendo o para entrar. Entonces, pues hay diferentes maneras dependiendo el perfil de cada quien, pero también nos interesa lograr en la oficina no es tanto tener, ¿cómo se diría? Como dibujantes, por así decirlo, y nosotros es una cosa más interna, pero tomamos las decisiones, nos reunimos una vez a la semana, todos los que trabajamos en la oficina, y no hay en ninguno decisiones. Entonces, el proceso también es muy horizontal en ese sentido. No nos interesa que están en la oficina sea más, o sea, a lo que pensamos es, entre más personas haya involucradas en la toma o sea, creo que va a ser mucho mejor y es cómo es un problema operativo, cómo si, supongamos, si somos 100 personas, tal vez ya se vuelve digamos, personas es viable todavía tomar las decisiones, de qué manera se pueden llevar las reuniones para que se pueda, que se tienen las periodistas, cómo se establecen prioridades para que no dejemos de ver una cosa que cosas no mucho, esa cooperativa, más podemos involucrar a más personas, ya sean internas de la oficina, no, es lo que más nos interesa. Y en la medida en la que menos podamos resolver problemas operativos, pues que realmente se toman las dos como una estructura más piramidal, en donde está el arquitecto enfrente de una hoja en blanco y él solo toma las como que entonces, pues creo que en ese espectro es donde hay que trabajar mucho en trabajo que permitan ser más críticos, dinámicas más colaborativas y pues todas estas cuestiones para... Nos interesa mucho forma como del arquitecto, la figura como del arquitecto genio, por así decirlo, aún así a más personas antes de que se defina, creemos que puede llegar a ser más interesante. Creo que ahora son dinámicas que se pueden resolver y antes era pues más difícil. Entonces, creo que ahí hay una gran más gente y pues sí, no sé si contesté bien la pregunta, pero no sé. Bueno, y también para contestar un poco, o sea, y lo que decía Guillermo de la bolsa de trabajo, es, si te ve, aquí en mi pantalla les enseño, pero bolsa de trabajo,
y un poco como, espero no ser repetitivo con lo que dice Guillermo, pero aquí, pues, nuestra manera de vuelve evidente nuestra manera de organizarnos. Y bueno, pues aquí se puede, por ser transparentes, etcétera. Pero bueno, sí, más o menos, espero que entre los dos hayamos respondido. Y ahí está para llenar una forma. Y que ahí nos parece una cosa más al tema como de cómo entran las personas a la oficina. Para nosotros ha sido muy interesante y muy como una posibilidad de a través de un sistema, se vuelve como una manera de como recibir y que nos ha sido muy como algo medio anecdótico, pero nosotros cuando estábamos empezando a trabajar, salió en lo de un que hicimos, y lo vio Ricardo, que ahora es nuestro socio, carrera en Portugal, lugar para ser profesionales, vio este artículo, nos mandó un correo, se vino a trabajar y bueno, 8 años después pues sigue con nosotros. Muchas gracias por responder la pregunta. Creo que sí queda clara. Ok, ¿alguna otra pregunta ya para terminar? Sí, o sea, nada más lo que dice Roberto ahí, que dice, en la academia eso es fundamental, ya que el proceso es tan importante como el resultado o producto. Que el resultado no acaba ahí. Nosotros, digamos, pero el proceso sigue. Creo que asumirnos en ese sentido, en esa de esa los espacios es muy, no sé qué más. Bueno, vamos a ver. Ok. Bueno, pues con esto creo que concluimos. Creo que estuvo muy, muy enriquecedora la presentación de ambos. A Rodrigo y a Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros, a pesar de los problemas que, que pudimos sufrir hoy. Pues no queda más que, al igual que como dice el arquitecto Lavarrieta, después de que pase esta situación, sería muy bueno tenerlos acá en Córdoba, con nosotros, acá en Veracruz, acá en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. Nos Entonces, encantaría. les extendemos una invitación para cuando sea posible, pero pues Seguro, nada. les tomaremos la palabra. Perfecto, muchísimas gracias a todos. A ver, Rodrigo, si puedes nada más retirar tu pantalla para que nos tomemos una foto todos. A ver si Sí, claro va, que sí. va. Ok, nada más les pediría a los que no tienen su cámara activada que la activen ahí por un momento para tomarnos una foto. Gracias a todos los que pudieron estar con nosotros. Pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Un saludo, saluden. Gracias. Vale. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes, gracias. Nos vemos.